Iniciamos la mesa 1, que como decía se titula, o la hemos titulado, Salud Pública y Sufrimiento Social. Están con nosotros, Rafael Cofiño Fernández, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y técnico de salud pública en la Consejería de Salud y hasta hace relativamente poco director general de salud pública. Ángel López, que es el responsable de salud mental del SESPA, de la Unidad de Coordinación de Salud Mental del SESPA, y es médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Y está también Ana Fernández Zapico, que es doctora en psicología y es directora general de Planificación, Orientación y Adaptación al Cambio Social de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Yo tampoco voy a hacer mucha más introducción. El tema es salud pública y sufrimiento psicosocial. La idea es que ellos hablen 8 o 10 minutos y luego tendremos una conversación y también con vosotros y vosotras. Empieza Ángel López, que, presento un poco también, que él le ha dado la vuelta al título y lo ha llamado Sufrimiento Social. El título de la mesa era Salud Pública y Sufrimiento Social y el suyo es Sufrimiento Social y Salud Pública. Ángel López Díaz es obetense, es médico por la Universidad de Oviedo desde 1982, lleva 40 años cotizados trabajando para la sanidad pública en 3 comunidades autónomas y en todos los niveles de la administración sanitaria. Actualmente, ya digo, es responsable de la Unidad de Coordinación de Salud Mental del SESPA. Creo que es la 4ª vez que nos vemos. Es amigo de amigos, con lo cual tenía muy buenas referencias de él y yo creo que estoy comprobando que era cierto, ¿no? Cuando quieras, Ángel. Buenos días. Gracias, Tomás, y gracias a Hierbabuena por la invitación y a todos ustedes por la asistencia. Claro, hablar al inicio tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Una de las ventajas que voy a aprovechar es que un poco al decir lo que a mí se me ocurra puedas marcar, en cierto modo, un poco el debate. Y el inconveniente es que al no haber expuesto nadie sus opiniones es difícil debatir, porque ¿contra quién? ¿No? No hay contra quién. Bueno, 2 notas preliminares para luego entender mejor la intervención. Efectivamente, yo le cambié el título a la intervención. Y esto no es baladí, tiene consecuencias. Porque el título era Salud Pública y Sufrimiento Mental. Y yo creo que es al revés, o social. Y yo creo que es al revés, ¿no? En primer lugar hay que poner el sufrimiento y la salud pública ya veremos luego qué es, para qué vale, hasta dónde llega. Bien, entonces, os decía que 2 notas preliminares. La primera es que todo lo que yo vaya a decir, que probablemente es crítico y mucha gente a veces cuando hago intervenciones en este sentido se sorprende, parte del reconocimiento de un sistema sanitario y de un sistema social enormemente avanzados, con un gasto tremendo, con una cantidad de profesionales altamente cualificados enorme y que ha conseguido un desarrollo muy grande en esta comunidad autónoma a lo largo del esfuerzo de generaciones y generaciones, de profesionales, de políticos, de organizaciones sociales. Por lo tanto, que no se entienda lo que yo digo como una impugnación del sistema, sino todo lo contrario, como el intento persistente de corregir los problemas y las desviaciones que puede presentar el sistema y de mejorarlo. Y la segunda nota preliminar es que ahora estamos a punto de que el Gobierno de la Comunidad apruebe el nuevo Plan de Salud Mental 2230, un plan que, como es preceptivo, se enmarca en las estrategias de la OMS, de la Unión Europea, de la Estrategia Nacional de Salud Mental y del Plan de Salud de Asturias. Aquí una primera reflexión. El ejercicio de planificación es un ejercicio imprescindible, pero muy poco exitoso. La mayoría de los planes quedan en nada, no pasan del papel a la realidad. Esto es un hecho objetivo. Yo creo que todas las personas que hayan trabajado en organizaciones de los más variados tipos serán conscientes de que los planes, en la mayoría de las ocasiones, pues se quedan en eso, en planes.
Pero igual que hacemos esta reflexión, también podemos hacer la siguiente, y es que cuando se consigue impacto real, muchas veces, no siempre, pero muchas veces hay detrás un buen plan. Y esto es en relación al nuevo plan de salud mental. Se nos puede quedar en el papel o puede conseguir impactar en la realidad. Eso no solo es un mérito o un demérito del plan, sino sobre todo de las organizaciones y de los actores sociales que lo utilicen para el desarrollo del sistema. Y cuando digo sistema, no digo sistema sanitario, sino sistema social, ¿vale? Así que estas dos ideas preliminares. Yo parto de un gran sistema público. En el caso de la sanidad gastamos 2.000 euros por persona y año, es el gasto per cápita más alto del país, y tenemos un sistema muy potente que no es ajeno a problemas de todo tipo que habrá que ir superando, pero tiene una base extraordinaria. Y dos, los planes pueden ser muy interesantes, pero una vez que está publicado y aprobado el plan, no se ha hecho nada, solo se ha hecho un plan. Habría que empezar entre todos a hacerlo realidad. Bien, y ahora nos metemos en materia. Mi aproximación va a ser, como hablo el primero, pues me aprovecho. Va a ser muy abstracta y casi metodológica. Y como ustedes, la mayoría, son estudiantes de psicología, pues aprovecho y les hago estas reflexiones, que tienen alcance general. Yo no voy a hablar del plan, entre otras cosas porque ya me aburre. Hablo tanto del plan que ya digo, bueno, pues vamos a hablar de otra cosa. Así que vamos adentro. Salud mental y salud social. Cuando uno pone esas dos expresiones juntas, pareciera que las acepciones de salud en los dos casos son las mismas. Pues no, son completamente diferentes. Y por otro lado, la relación entre mental y social también tiene que ser explicada, porque parece que es la relación de uno a muchos, ¿no? Lo mismo en uno o lo mismo en muchos, pero cuando uno cambia de escala, cambian los conceptos, el sentido de los conceptos, y cambia la realidad. Salud mental y salud social, que es lo que Tomás y la gente de Hierbabuena nos pone aquí para provocar un poco la reflexión. Bueno, si nos remitimos a la historia, solo voy a hacer estas dos breves referencias, ¿no? Si nos remitimos a la historia, ustedes recordarán, porque probablemente ya lo saben, que en la Edad Media la universidad tenía 3 facultades. La que atendía a la salud del cuerpo, que era la medicina, la que atendía a la salud del alma, que era la teología, y la que atendía a la salud del cuerpo social, que era el derecho. Esto, junto con el dualismo cartesiano, no es ejercido por nadie, o mejor dicho, nadie lo defiende, pero yo tengo la experiencia de que lo ejerce todo el mundo. Estas dos referencias están permanentemente presentes en la mayoría de los actores, casi sin darse cuenta. Por eso, la reflexión acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de salud y a qué nos referimos cuando hablamos de social, de salud mental y de salud social, me parece que es central, y más en gente joven que va a entrar en el sistema, sea en servicios sociales, sea en sanidad o en otras instituciones, con inercias muy grandes. Entonces, ese ejercicio de reflexión acerca del significado de los términos no es baladí, ¿no? Vale, otro problema que tenemos, que yo percibo también habitualmente, es la existencia de discursos en paralelo, ¿no? Es decir, viene uno y habla de sanidad, luego viene otro y habla de servicios sociales, luego viene Umbral y habla de su libro. Es decir, cada uno coloca el discurso de su sector y hacemos poco esfuerzo por engranar los discursos. Y luego reclamamos coordinación. Claro. Luego reclamamos coordinación que nunca se produce o muy pocas veces se produce. Es carísima la coordinación y pone en juego los intereses de los colectivos. Entonces la coordinación siempre es una quimera, siempre es una necesidad, y cuando se consigue pues estupendo, pero no deja de ser una quimera. Bueno, entonces
cuando piensen en estos temas, acuérdense de la salud del alma, la salud del cuerpo y la salud del Estado, del colectivo, o del dualismo cartesiano, porque está permanentemente funcionando. Y esto de los discursos en paralelo también es muy, muy importante. La racionalidad no puede ser nunca fragmentaria, ¿vale? La racionalidad social, claro, pues la racionalidad matemática es matemática, pero la racionalidad social siempre es política, siempre es de acciones, de actos de los individuos y de los colectivos. Entonces, esta separación ficticia entre unidades del Estado que prestan servicios, pues no siempre clarifica el escenario, sino que a veces lo oscurece. Bien. Otra reflexión. Sobre el reduccionismo. Yo vengo de un sector que es el sanitario, en el que prima el modelo biomédico, es absolutamente hegemónico, y ese modelo es el que también impregna mucho los servicios de salud mental. Y claro, todo reduccionismo pues impide la comprensión de la realidad, ¿no? Pensar que todo es química, como decía Ochoa, pues claro, hará avanzar mucho a la química, pero muy poco a la comprensión de la realidad social. Entonces, cualquier reduccionismo, sea reduccionismo biológico, sea reduccionismo psicológico o sea reduccionismo social, es una dificultad añadida a la comprensión de la realidad social. Salud mental y salud social, como decía antes, hacen referencia al individuo y al grupo, en un uso no siempre preciso del término salud, ¿no? Y yo voy a darles dos referencias para que puedan explorarlas por si les interesaran, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, hablamos siempre de individuos, siempre. Y esta referencia al individuo, que es el que sufre, solo por extensión, no siempre adecuada, se puede pensar que las poblaciones sufren. Quien tiene sufrimiento es cada individuo. Bien, y esto nos remite directamente al campo de la ética y al campo, bueno, pues en términos prácticos y entre comillas, de la medicina. Mientras que el sufrimiento social, o el llamado sufrimiento social, nos remite al campo de lo colectivo, al campo de la política. Y las normas que rigen el comportamiento político y las normas que rigen el comportamiento ético no siempre son composibles. A veces, en muchas ocasiones, entran en conflicto. Y esto hay que tenerlo claro. La diferenciación entre el ámbito de la ética, que hace referencia a cada individuo, y el ámbito de lo colectivo, que hace referencia a la estructura política y al funcionamiento político, son dos referencias ineludibles para moverse en este campo. Porque cualquier confusión dificulta la acción, la intervención, ¿vale? Bien, en cualquier caso, tanto los individuos como los colectivos, como el Estado, son realidades muy complejas. Cualquier simplificación dificulta la comprensión. Por lo tanto, discursos muy sencillos, aparentemente, que pueden caer en la simpleza, nos impiden o nos dificultan comprender una realidad que es muy compleja, ¿vale? Entonces, yo les animo a no adoptar nunca posiciones simples. Cada uno de los actores, cada una de las instituciones, cada una de las relaciones son muy complejas en sí mismas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy rápido. Dependiendo del enfoque psicopatológico que tengas, puedes condicionar la naturaleza del diagnóstico en salud mental, puedes condicionar la organización de los servicios, puedes condicionar el desempeño profesional, los sistemas de información, la evaluación. Por lo tanto, las decisiones no son de una vez. En el caso de la cardiología a lo mejor es más fácil, en el caso de la salud mental no. Se movilizan tal cantidad de opciones
filosóficas de todo tipo, ontológicas, noseológicas, etcétera, que ese compromiso condiciona todo el resto. Y esto complejiza enormemente las redes de la actividad sanitaria en salud mental del Estado, porque si no fuera así, salud mental sería igual que cardiología o que urología, y no lo es. Es una realidad radicalmente diferente. ¿Vale? Entonces, imagínense la complejidad que tiene detrás el rótulo servicios de salud mental. Es enorme. No se puede generalizar, entonces. Hay que entrar dentro de cada uno de los agentes y entender su complejidad, para luego poder establecer relaciones con los demás. Si no, si creemos que son totalidades cerradas, homogéneas internamente, pues nos equivocaremos, y haremos estableceremos relaciones, por ejemplo, nosotros-ellos. Bueno. Y las relaciones entre todos esos agentes, la mayoría de las veces, son polémicas, no son armónicas. Entre servicios sociales y sanidad, por más que nos llevemos bien y tengamos probablemente los mismos valores y los mismos objetivos, son estructuras, instituciones sociales tan complejas que sus relaciones casi siempre son polémicas. Entonces esto tampoco lo hay que rehuir y hay que saberlo, porque si no, no vamos a poder gestionarlas adecuadamente. Bien, en el caso de los servicios, os ponía en el caso de la salud mental el compromiso que supone adoptar una perspectiva en una psicopatología concreta, que tiene repercusiones en toda la ordenación de la red, pero en servicios sociales pasa lo mismo. No es lo mismo un enfoque asistencialista que un enfoque rehabilitador, pero esto, bueno, luego Ana lo explicará mucho mejor, ¿no? Y en el caso de las organizaciones no gubernamentales es lo mismo, Quiero decir, el tercer sector no existe. Es una creación desde los demás. El tercer sector es plural y con enfoques muy distintos y a veces contradictorios. Por ejemplo, aquí en España, una parte importante del tercer sector tiene una orientación inicial religiosa. Claro, y otras no, otras son laicas o no religiosas, ¿no? Quiero decir, lo que yo os quiero llamar la atención es a esta complejidad, que es la única, si se supone y se aborda, que permite que puede permitir entender mejor la realidad y por lo tanto operar sobre ella. No es que yo quiera decir que la realidad es inaccesible, no. Cuando es inaccesible es que cuando caemos en interpretaciones metafísicas, es decir, pues esto es todo igual, o todo es química, ¿no? O todo es psicología. No, porque eso nos bloquea en la capacidad de entender. Vale. Ahora, sufrimiento individual, claro. Yo creo que este es el centro, por eso yo cambié el orden. Porque yo creo que lo que hay que poner en el centro es el sufrimiento individual, que es lo que mueve toda esta mecánica. Y los que sufren son los individuos. Y ese sufrimiento compromete su vida personal. Y claro, ante esto hay que reaccionar. Y tiene que reaccionar todo el mundo. Todos los del entorno y todos los aparatos del Estado, sin duda. Pero claro, ¿qué pasa? Que este sufrimiento individual siempre existe, siempre ha existido y siempre existirá. ¿Cuándo aparece como problema de salud pública? Y aquí voy a hacer otra pequeña digresión. La salud pública tiene una denominación que es salud pública, ¿no? Que esto proviene del inglés. En realidad, en España, la denominación que proviene del latín es sanidad. Y la salud pública, que es el otro término también de la mesa, la salud pública se puede interpretar de muchas maneras. Una forma, por ejemplo, una especialidad médica. Hay una especialidad en el MIR que se llama Medicina Preventiva y Salud Pública. Y ahí, pues los que lo hacen, pues hacen su máster en salud pública en la Escuela Nacional de Sanidad y estudian calidad y estudian esto y lo otro. ¿Vale? Es una especialidad médica. Eso es una realidad. No es a la que yo me voy a referir cuando hablo de salud pública. Pero también puede ser identificada o interpretada la salud pública como una metodología, como un enfoque, como una perspectiva, como una visión, que se diferencia de la medicina clínica, claro.
porque la medicina clínica está focalizada en el individuo. La salud pública ya estaría focalizada en el grupo, en los colectivos. Pero yo la acepción que voy a utilizar y que utilizo de salud pública es la de institución social, que es un aparato del Estado. ¿Verdad? La salud pública es un aparato del Estado y, como todos los aparatos del Estado, lo que busca es la recurrencia del propio Estado. Claro, el Principado no se va a gastar 2.000 millones de euros al año para no seguir siendo el Principado, porque sería suicida. Entonces puede llegar un momento en que diga, no puedo gastar más dinero en sanidad, porque me compromete otros ámbitos, como la educación, como los servicios sociales, y tenemos que poner freno a esa inversión que ya no tiene rentabilidad. Pero eso es una decisión política, no es una decisión ética. No afecta a un individuo. Tiene por objeto proteger al propio Estado y hacer que éste se mantenga en el tiempo. ¿Vale? Y esta es la perspectiva que a mí me parece más interesante de la salud pública. La salud pública es el esfuerzo organizado, la salud pública, la sanidad, es el esfuerzo organizado del Estado para mantener la recurrencia del propio Estado atendiendo a sus componentes individuales. ¿Vale? Claro, entended que el enfoque ético que va hacia el individuo y el enfoque político que va vehiculizado a través de la sanidad, bueno, son enfoques muy distintos, a veces coinciden y a veces son contradictorios, y esto explica muchas cosas, ¿no? Y ya termino, porque yo creo que ya puse encima de la mesa algunos instrumentos o algunas advertencias metodológicas para charlar sobre estos asuntos. Y me quedan dos ideas nada más. Una, claro, cada uno de vosotros o de ustedes tendrá que decidir su grado de compromiso con esta relación tan compleja entre lo ético y lo político. Y tendrá que comprender, creo yo, que es más importante lo político, porque lo ético no permite la pervivencia del Estado, mientras que lo político permite, al menos en cierto grado, el respeto de los valores éticos. Por lo tanto, ustedes deberían de apostar, dado que han elegido esta disciplina, y bueno, en realidad es una suposición infundada. Yo me gustaría que ustedes adoptaran una perspectiva en la que la acción política, y no me refiero a la acción en un partido político, me refiero a cualquier intervención que uno tiene cuando supera sus intereses inmediatos, está afectando a todos los demás y condicionando la realidad social. Por lo tanto, en ese sentido, pues todos somos políticos, ¿no? Pero que ustedes apostaran políticamente por una política con fuertes referencias éticas, sin perder de vista que la ética históricamente y siempre se ha subordinado, y no puede ser de otra manera, a la política. Esta es la penúltima reflexión. Y la última, en este mismo sentido. Ustedes son una profesión emergente, se están metiendo en todos los sitios. Yo empiezo a percibir que los psicólogos son una especie de cáncer que va comiendo a la sociedad, porque yo a cualquier sitio que voy veo psicólogos que quieren más psicólogos. Esto es algo normal, ¿no? Pero tengan cuidado. Porque cualquier medicalización indebida, cualquier psicologización indebida es desmovilizadora. Empapa los conflictos sociales y no los resuelve. Por lo tanto, si el compromiso es el de hacer una política, es decir, una gestión de lo común con fuertes fundamentos éticos, hay que tener una precaución fundamental en no medicalizar y en no psicologizar realidades que son conflictos sociales. Y esa es la última reflexión. Y ya está. Bueno, muchas gracias, Ángel. Solo comentar que el título en principio iba a ser Sufrimiento social y salud pública, precisamente. Lo que pasa es que al final, como eran 3 mesas, salud pública tal, salud mental tal y salud comunitaria tal, al final, pero bueno, cierto, primero es el sufrimiento y luego es la atención. Bueno, a continuación vamos con Rafael Cociño Fernández,
Es especialista en medicina familiar y comunitaria. Actualmente trabaja como técnico de salud pública en la Consejería de Salud del Principado de Asturias. Fue jefe del Servicio de Salud Poblacional entre 2007 y 2019. Es editor del blog Salud Comunitaria desde 2006, que os recomiendo fervientemente. Es profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública y también miembro del Consejo Académico de la Escuela de Salud Pública de Menorca. También fue, como decíamos, director general de Salud Pública de Asturias entre 2019 y 2021. Yo recuerdo una reunión que tuvimos con él al poco de tomar posesión, que hablábamos de las esperanzas que se nos generaba con él y él también las que tenía. Nos expresaba su consciente también de las dificultades, pero vino la pandemia y ya lo monopolizó todo y ahora estamos volviendo a retomar contacto. Fue eso hasta a finales del año pasado, ¿no? Y nada, nos va a hablar sobre la importancia de la salud. Bueno, a Rafa lo conocemos hace tiempo porque participó también en un proyecto nuestro europeo, Avanzadilla tumba barreras, juventud más allá del sufrimiento psicosocial, que yo creo que, bueno, para nosotros debe ser de lo más satisfactorio que hemos tenido, tal, porque era un proyecto, digo porque, aprovecho para meter la cuña, porque es algo de lo que, hacia donde queremos ir también. Esto era un proyecto europeo de diálogo estructurado entre personas con diagnóstico y sin diagnóstico, pero jóvenes, y responsables de tomas de decisiones, ¿no? De tanto técnicos como parlamentarios, concejales, había un parlamentario europeo también, y para nosotros yo creo que fue de lo más enriquecedor, y en ello también contribuyó Rafa Cofiño. Tal. Y eso nos hablará de la importancia de la salud pública para la salud mental y viceversa. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, Tomás. Realmente yo creo que mi participación en la mesa es por el cariño y la confianza que nos tenemos, porque realmente mi vinculación ahora mismo no es ninguna vinculación relacionada con salud mental directamente en mi trabajo de todos los días en salud pública. Y yo creo que quizás es un poco por el enfoque de cosas que hemos hecho y demás. Sí que me ha tocado y he aprendido de dos personas que han sido directores de salud pública. De hecho, me estaba acordando con Ángel hace unos años, estando en el Festival de Cine de Gijón, me está acordando porque el Festival de Cine de Gijón es ahora mismo, era más cerquita del Día Mundial de SIDA, presentando una guía que teníamos de educación y VIH. Y con Amelia, que también fue cuando volví a trabajar como jefe de servicio en consejería, ¿no? En toda esta época sí que me ha tocado diferentes temas que han tenido relación con algunos temas relacionados con salud mental. Me ha tocado estar en la puesta en marcha del observatorio, me ha tocado estar en la coordinación del plan de salud y la estrategia de cronicidad, me ha tocado estar en la gestión de la pandemia y me ha tocado estar también en el borrador de la ley de salud pública, que espero que podamos ver dentro de no mucho en Asturias, ¿no? Ahora mismo no estoy vinculado a ningún tema relacionado con salud mental y lo que sí que estoy es trabajando en una parte que sí que está relacionada, porque todo está muy relacionado, que es la estrategia de atención comunitaria y promoción de la salud. Y como yo siempre que me toca hablar este año digo que vengo un poco desmigado todavía de la pandemia y pido excusas si hago un discurso un poco incoherente, ¿no? Y disgregado. Y voy a empezar hablando de la pandemia un poquito, o sea, como es mi tema, voy a seguir hablando de la pandemia, ¿no? Si leéis Nortes, hoy en Nortes sale un artículo relacionado con cuál es el análisis de las causas de las pandemias, ¿no? Y aparece todo este dibujo que nos voy a contar, pero simplemente es para coger los hilos que ya ha soltado Ángel y profundizar un poco en ellos, ¿no? Este hilo lo que señala, o este gráfico lo que señala es un poco la complejidad del tema de las causas cuando hablamos de qué puede pasar con las próximas pandemias infecciosas, ¿no? Y en resumen lo que viene a decir es, y insisto que tomo los hilos de Ángel, que la situación es compleja, ¿no? Buscar respuestas sencillas es un error y las respuestas son muy complejas, ¿no? Y este mapa tan complejo donde para saber que ahora mismo el salto de una especie viral desde los murciélagos, determinado con el tema de los modelos de cambio de producción intensiva que hemos tenido a nivel mundial, con los mercados neoliberales, con el tema de un modelo de patriarcado que ha descuidado una política de cuidados en base a otros modelos económicos de producción, que ha producido también zonas de destrucción a nivel mundial con cambio climático, que ha hecho que determinados murciélagos o virus o mosquitos han subido a zonas donde no había y han producido esa propagación de infecciones. Toda esta complejidad también tiene que ver mucho cuando hablamos de salud mental, ¿no? Es decir, el abordaje que hemos tenido en muchas visiones en salud mental ha sido y a veces sigue siendo tremendamente reduccionista
cuando contábamos este gráfico tan ampliado, algo que mencionábamos, lo menciono mucho porque fue el primer libro que volví a leer después de la pandemia y creo que es un libro muy bueno, el de Andrea Wulf, de La invención de la naturaleza, contando la biografía de Humboldt. Pero bueno, creo que me ha gustado especialmente porque era la primera vez que leía algo no relacionado con la pandemia, ¿no? Y Humboldt, al que le encantaba conectar diferentes disciplinas y diferentes saberes, odiaba el tema de la fragmentación del conocimiento que se había realizado, ¿no? Y esto también lo mencionaba antes Ángel, ¿no? Es decir, parte a veces de nuestra forma de abordar estos mapas tan complejos, estas grandes fotos tan complejas, no es buscando cómo podemos coordinar bien los procesos, sino a veces cómo encajamos nuestros propios modelos profesionales o con nuestros propios intereses corporativos, ¿no? Eso ocurre en infecciosas, ocurre en salud cardiovascular, que el mapa es similar, y ocurre en salud mental, ¿no? Esa sería la primera, son tres ideas. Esa sería un poco la primera idea, la complejidad, la necesidad de trabajar juntas. Posiblemente si reinventáramos los modelos ahora mismo, buscaríamos modelos totalmente diferentes y profesiones totalmente diferentes, donde trabajaríamos no viendo cuál es nuestro lugar en nuestra carrera laboral, sino cómo podemos facilitar la vida de las personas. La segunda idea es esta, ¿no? Es una recomendación. Yo cuando lo leí la primera vez, leyendo varias cosas a partir del tema de Clyde Hertman. Clyde Hertman es un... murió con 59 años, canadiense, y trabaja sobre todo en temas de desarrollo de la infancia, ¿no? Y este artículo es una revisión muy bonita donde cuenta de alguna forma cómo los cuerpos que ponemos a la hora desde el momento que nacemos y cómo nos enfrentamos con la vida, esos cuerpos que van creciendo y se van haciendo mayores y a los que nos van pasando una serie de experiencias, esas experiencias pequeñitas o más grandes, nuestra biología está íntimamente relacionada, ¿no? Eso que dice ahí abajo, dice, desde el principio de la vida, el entorno, nuestras experiencias, nuestros cuidados, nuestros aprendizajes, los mimos que hemos recibido o los mimos que no hemos recibido, cómo se nos ha educado, los libros que hemos leído, los libros que no hemos leído, la violencia que hemos recibido, la asimetría de poder, la desigualdad, la cultura, la pasión, el amor, la belleza, cómo todo eso de alguna forma se engrana con nuestro código genético, ¿no? Y cómo no solamente es que habla, sino que los genes se escuchan y a veces los genes, la epigenética se modifica, ¿no? Yo creo que esto es muy bonito para entender también, a veces, y no soy un experto en esto, soy un generalista de muy pocas cositas, cómo entender también el tema del debate entre la división entre el cuerpo y la mente, o como decía un profesor ecuatoriano que le escuché este año, es decir, realmente lo que somos cuerpos inflamados que caminan por la vida, ¿no? Y como esos cuerpos inflamados a veces tienen sufrimientos físicos o tienen sufrimientos mentales, ¿no? Y como a veces el sufrimiento físico y el sufrimiento mental puede estar muy vinculado, ¿no? En el modelo que desarrolla Hertman y otros muchos autores, y que ahora mismo está bastante asumido por muchos profesionales, explica algo que había pasado como muy desapercibido, ¿no? Todo el tema del estrés social. Cómo vivir en determinados contextos, en determinadas comunidades, nos hacen que enfermemos y dificulta a nuestro sistema inmune y a nuestro sistema inflamatorio y mortifica nuestras coronarias y mortifica también a nuestro bienestar emocional, ¿no? Y eso tiene que ver con esta última diapositiva, que yo creo que posiblemente daría para una asignatura entera de un año, ¿no? A partir del análisis de lo que aparece en la diapositiva, que son muchas cosas, ¿no? Hace unos años unas compañeras enfermeras de Cantabria me regalaron una frase que no sé de quién era. Ellas son antropólogas también, y era una frase muy bonita que decía: nos hemos empeñado en cambiar los cuerpos porque no queremos cambiar los mundos, ¿no? Nos hemos empeñado en el tema de mortificar a la gente con los estilos de vida y con eres capaz de hacerlo tú mismo y con la resiliencia individual, cuando lo que nos hemos empeñado es poder cambiar los mundos, que tiene que ver mucho con la diapositiva anterior. Es decir, el tema de las pandemias no es un tema de virus y de variantes, sino es un virus de modificar política, social, económicamente otros aspectos, ¿no? Eso tiene mucho que ver con o sea, yo les daría para ver varias cosas que van a salir hoy, que tampoco me voy a parar, ¿no? Daría para ver la asimetría de poder, ¿no? Claramente significada en la imagen, el tema de la importancia de cómo culpabilizamos ante una situación determinada cuando las causas están en otro lugar, o el tema también de la importancia de poner etiquetas, ¿no? A veces etiquetar es importante Ángel lo contaba perfectamente bien, ¿no? Es decir, podemos llamar algo fibromialgia
o podemos llamarlo el síndrome de las personas que están hasta las narices de sus vidas, ¿no? Según como llamemos a una cosa a otras, el tratamiento va a ser orientado hacia una forma o va a ser orientado hacia otra forma, ¿no? Es importante poner etiquetas, es importante poner etiquetas para hacer procesos terapéuticos y procesos curativos, pero según cómo marquemos, las aportaciones o las soluciones estarán en un sitio, estarán en otro. Y nada más, si queréis pasamos luego ya, cuando hable Ana, al debate. Bueno, muchas gracias, Rafa. Y eso, luego comentaremos un poco más y esperamos que participéis también vosotros y vosotras. Quiero decir que Rafa no es el único que ha aprendido de Amelia, y de hecho Amelia hasta ahora, Amelia González, que fue también directora general de Salud Pública, que nosotros la conocimos a raíz de una evaluación que hizo la Organización Mundial, evaluación de servicios de salud mental, que por cierto, Ángel, es algo a revisar. Estoy en contacto últimamente con Michelle Funk y espero que pueda venir próximamente. Michelle Funk, directora de políticas de salud mental de la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, quizá luego salga. Vamos ahora con Ana Fernández Zapico, que es doctora en psicología, ya comentaba, es directora general de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Ha sido educadora, profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación y ha formado docentes y equipos directivos de profesorado. Trabajó como psicóloga forense en los juzgados de Avilés, fue coordinadora de servicios sociales del equipo territorial del Oriente y actualmente, como digo, es la directora general de Planificación. Sin más, a Ana la conozco hace menos tiempo, sí tenemos amigos comunes y demás, y la verdad es que ¿Tienes muchos amigos, Tomás? tengo muchos amigos, ¿no? Lo estoy descubriendo. O a lo mejor tengo pocos y los traigo aquí, ¿no? Pero bueno. Pues nada, Ana nos va a hablar sobre retos sociosanitarios ante la salud mental. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a la Asociación Hierbabuena y a la Facultad de Psicología por acogernos hoy en este encuentro, que además nos permite algo que hace tiempo que llevamos necesitando. Voy a empezar con un agradecimiento y con un reconocimiento, ¿no? Para mí es volver a casa y es algo que se agradece. Vengo cada X tiempo, me llaman siempre para participar en la evaluación, en la asignatura de evaluación psicológica. Les gustaba mucho cuando estaban en los juzgados porque es algo que interesa y que aquí no se conoce mucho. He venido alguna vez también para el tema del practicum y volver ahora en una mesa como esta, con un nombre tan particular como salud pública y sufrimiento social, en un momento en el que ahora mismo me encuentro desde una perspectiva politécnica, porque no lo puedo abordar de otra manera. Yo estoy aquí por compromiso, por servicio público, como estuvo Rafa, seguro en su momento. Somos perfiles, yo creo, parecidos en ese sentido. Entendemos esto como un momento vital. No tenemos ningún interés, ¿verdad?, por estar aquí ni por llegar mucho más arriba ni mucho más abajo. Y sí que, aunque os parezca mentira, gran parte de por lo que me hacía especial ilusión estar hoy aquí era por poder encontrarme con Tomás tranquilamente, con Rafa tranquilamente y con Ángel, porque con Ángel nos vimos fugazmente en la jornada sociosanitaria. A Rafa solo lo pude ver en pantalla y con Tomás me une, como él dice, nos conocemos hace poco tiempo, tenemos raíces previas que tienen que ver además con lo familiar y es un activista y un removedor. Me gusta porque me dice, me interesas más como psicóloga en esta mesa que como directora general. Y yo le dije, ya, pero tengo que jugar con el doble rol. Ángel arrancó con polémica y removió vuestras mentes y conciencias. No nos lo puso fácil porque un médico metafísico que nos viene a decir a todos hoy aquí que cuidado con psicologizar la realidad, cuidado con psiquiatrizar la realidad.
es precisamente una de las mayores dificultades que tenemos. Ángel hablaba de los discursos en paralelo, de lo social y lo psicológico, de esa especie de dicotomía falsa, porque la realidad es multivariable, las personas estamos afectadas por múltiples factores y eso es algo que a veces cuesta entender. Es más, aquí tenéis psicología social, ¿verdad? Psicología evolutiva, psicología clínica, y entonces están, yo soy clínico, no, yo soy social, yo soy educativo, bueno, esos son pocos o son menos. Y luego nadie es de los de mayores y cosas así, porque tiene como menos interés. Es difícil, evidentemente tenemos que separar, compartimentalizar las cosas para poder abordarlas, para poder acercarnos a ellas. Si no generamos conocimiento desde la estructura, pues al final es todo barullo y tampoco aprendemos nada, ¿no? Pero sí que es importante que vayamos manejando términos y que vayamos manejando conocimiento. Por eso recojo el guante de Ángel de decir cuestiones como que evidentemente cuesta la coordinación, y por eso el nombre también de mi ponencia, ¿no? No lo llamo coordinación sociosanitaria en salud mental, sino los retos de la coordinación sociosanitaria en salud mental. Porque si algo es complejo para la coordinación sociosanitaria es precisamente lo que tiene que ver con salud mental. Y era la primera reflexión que traía para hoy, ¿no? La delgada línea roja entre los afectados por una problemática adaptativa, que somos todos, todas las personas que aquí estamos, hemos tenido y hemos experimentado sufrimiento social en algún momento o lo estamos experimentando ahora mismo, y lo que es ya las limitaciones de vida cotidiana o una situación de dependencia severa que te limita para el desarrollo, digamos, normalizado, ¿no? Ese gradiente de dificultad, ese gradiente de necesidades de apoyo es algo que nosotros tenemos que poder manejar. Y por eso el tema de la terminología. Yo ya lo siento, pero siempre lo digo cuando estoy en mi casa de ahora, a la que yo llamaba la consejería de al lado, cuando estaba en justicia. Porque desde justicia, desde el ámbito de los peritajes forenses, uno tiene la obligación de hacer un análisis completo, multivariable, y de ir más allá de las cuestiones específicas. Y solo eso nos permitía poder abordar la cuestión que teníamos que resolver desde un punto de vista totalmente amplio. Es decir, condicionantes sociales de la persona que estábamos evaluando, condicionantes también fisiológicos, biológicos, condicionantes que tienen que ver con la estructura, con el proyecto de vida. Cuando cambias de contexto, ves que a veces falta ese enfoque un poco más abierto, ¿no? Y aquí yo me he encontrado con dificultades como son pacientes, son dependientes. Si son pacientes, son de salud mental. Si son dependientes, son nuestros. Son las mismas personas. Y es más, transitan entre las dos realidades porque una persona en situación de dependencia reconocida es paciente también en determinadas circunstancias, puede serlo entrando y saliendo, puede ser crónico, puede ser muchas cuestiones. Y lo que decíais, según la etiqueta, según la determinación diagnóstica, según también la valoración, tendrá derecho o no a determinado tipo de atenciones, de apoyos o de intervenciones. Y ahí es la segunda reflexión, es decir, necesitamos para poder ofrecer apoyos, para poder ofrecer recursos, identificar, diagnosticar, valorar la situación de discapacidad, la situación de dependencia, la situación de vulnerabilidad social, que también puede haberla, o el ser un paciente o el tener un determinado diagnóstico psiquiátrico. Eso por un lado, te limita cuestiones y por otro lado, te permite acceder a determinados recursos. Tomás, que es muy reivindicativo, me decía, es que no queremos que se nos valore como dependientes, o no queremos, ¿verdad?, ser considerados personas dependientes.
Y yo le dije, claro, yo tampoco quiero considerar a nadie nada. Al revés, la cuestión es cómo podemos nosotros, en un sistema estructurado, ofrecer y garantizar derechos. Es decir, ¿cuál es nuestra función aquí? Yo tengo la obligación de garantizar unos derechos. Para garantizar unos derechos tengo que reconocer unas realidades. ¿Tengo vulnerabilidad social? Por una cuestión de problemas de acceso a rentas mínimas, dificultad por exclusión social, ¿tengo derecho a aquello que la Ley de Garantía y Prestaciones Vitales me ofrece? Pues tengo que acreditarlo, porque es que el sistema está montado así. O tengo una situación de discapacidad que supone unos beneficios y que también tengo derecho a que se me reconozca y, por lo tanto, hacerme valedor de ellos para. O tengo una situación de dependencia en la que claramente puedo necesitar apoyos. ¿Cuál es la cuestión? Que nos falta lenguaje común y nos falta muchas veces leer más también. Gran parte de las dificultades que tenemos a veces en esto que dice Ángel de la coordinación tiene que ver porque no nos paramos a leer del otro, a aprender cuál es la terminología que usa el otro, cómo concibe la realidad el otro, cómo está determinando o diagnosticando la situación el otro, que somos el mismo, que somos todos de lo mismo, que estamos todos para aportar. Cuestiones que van más allá en las dificultades de la coordinación sociosanitaria o los retos que debemos afrontar. Para mí, una que es clave, y es la participación de las personas que están afectadas. Lo dice muy bien en Hierbabuena, ¿verdad? Como supervivientes al diagnóstico, supervivientes a la etiqueta, o dínoslo tú, Tomás. Supervivientes dicen sobre todo a la psiquiatría. A la psiquiatría. Que lo dice todo. Bueno, mira qué bien, aquí libramos nosotros, que vamos como de buenos por la vida, en plan, los malos son los otros. Supervivientes. Estas personas que están hoy aquí y que además decía muy bien, ay, no me acuerdo de tu nombre, terapeuta ocupacional, ¿cómo es tu nombre? Tamara, perdona. Tamara nos expuso al principio dos líneas sobre el grupo de participación comunitaria para la salud mental de Oviedo. Y dice, aquí están representados, ¿no? Estáis aquí parte de ese grupo de participación que tienen que estar claramente en la definición de las políticas públicas, es decir, en la definición de cuáles son las acciones que tenemos o que podemos ofrecer. Esto de planificar, como dice Ángel, para nada, o diseñar para otros sin contar con los otros, es un ejercicio de soberbia y de snobismo intelectual y político que yo entiendo que en esta época en la que estamos ya debería estar superado. Por lo tanto, primero de los retos, armonizar enfoques y terminología. Segundo de los retos, conocer realmente cuál es la normativa que nos afecta, porque no podemos ser ajenos a la misma. Cuáles son las planificaciones, estrategias, estructuras y también cuáles son, digamos, las partidas y las apuestas presupuestarias para el abordaje de determinadas situaciones. Y la parte número 3, el tener el aporte, la participación real en el diseño de políticas públicas. Mira, la participación social de las personas que sufren, en este caso, ¿no?, que tienen sufrimiento social para el diseño de políticas públicas, es casi tanta quimera como la coordinación sociosanitaria, ¿verdad? Porque decimos, es muy importante que participen, que aporten, pero ¿dónde está el foro? ¿Dónde está la interlocución? Y sobre todo, ¿dónde está la accesibilidad? Y ahora vengo con uno de mis grandes, voy a decir descubrimientos porque tengo que ser así de honesta. Siempre me interesó la accesibilidad cognitiva, que por de formación profesional es la mía, pero ahora me he hecho friki total de la accesibilidad. ¿Y por qué? ¿Por qué la accesibilidad? Porque la accesibilidad es lo único que va hacia afuera, elimina barreras, elimina brechas. Y entonces no tendremos el problema del árbol y el koala. Si cambiamos el foco de ¿qué tenemos que tener? Ciudades amigables, ciudades cuidadoras, ciudades saludables,
Hay un montón, hay todo un movimiento de concejos saludables, ¿verdad, Rafa? Demasiados movimientos, porque tenemos ciudades amigables con la infancia, ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, concejos saludables, smart cities, agenda urbana, las ciudades sostenibles, todo lo de la economía circular. Entonces, estamos todos lo mismo, entrándole al tema por distintos focos, ¿no? Y entonces parece chiste esto de hay un español, un inglés, un no sé cuánto. No, yo es que soy de las ciudades saludables. Ay, yo es que soy de las ciudades amigables. Ay, yo es que soy de las ciudades accesibles. Bueno, mira, pues ya lo mismo, las cosas como son. Ya lo mismo, es decir, el entorno me facilita o me dificulta. Ya está. El entorno es respetuoso conmigo, me entiende, me incorpora, me acepta o tengo que adaptarme yo al entorno. Por lo tanto, para mí el tercer reto es la participación social informada. La última palabra es la clave, es decir, decirle a alguien, puedes participar, mira, vente aquí, te voy a convocar a participar, tú te lees todo el tocho mío, mira, de la estrategia de cuidados de larga duración, del plan sociosanitario, de la ley de salud, de la Madre Santa, haces todo eso, tú te lo lees todo, te lo empollas, vienes y ya participas. Bueno, pues eso es como decirle a alguien, te espero en la 8ª planta de ese edificio tan chulo de allí, pero vas en silla de ruedas y no tienes rampa. Ahora llega. Ese tipo de cuestiones es de las que a mí más me preocupan cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no? De cómo podemos diseñar o codiseñar. A ver, hay esperanza también. El hecho de que la accesibilidad universal sea algo transversal y que nos obligue a todos. El hecho de que haya también espacios donde podamos aportar este tipo de visiones, yo creo que remueve y nos permite situar. El hecho de que seamos críticos con nuestras organizaciones, que el responsable de la OCOSAM venga aquí a decir yo soy crítico y veo dificultades, que yo venga y diga desde la Consejería de Derechos Sociales la discapacidad psicosocial es algo que todavía le queda un reto muy importante por abordar porque se lo ha comido prácticamente todo, la discapacidad intelectual y la física. Y rozamos a veces, y esto lo digo en confianza, sabiendo que están grabando, situaciones del tipo que si tienes discapacidad intelectual y una patología dual asociada, puedes entrar en uno de nuestros recursos, pero si tu problemática es de salud mental, pero no tienes discapacidad intelectual, no tenemos cómo atenderte o no tenemos cómo queremos atenderte todavía adecuadamente, ¿no? Cosas tan locas como ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Si tengo una cosa y tengo la otra. No, es que estoy afectado por varias. Y ahí un poco termino con varias cuestiones. Cuando nosotros hablamos de atención o cuando hablamos de intervención, estamos cambiando el foco y hablamos de apoyos. Yo tengo luchas y debates importantes con las asociaciones y entidades de discapacidad que me dicen, es que es muy importante que diseñéis en función de la discapacidad. Y yo le digo, es que es muy importante que diseñemos en función de los apoyos que se necesita, porque yo puedo partir de discapacidades distintas o de necesidades distintas, pero necesitar el mismo tipo de apoyo, porque el tipo de apoyo que necesito a lo mejor es ¿para qué? Para poder hacer vida autónoma, para poder ir al bar con los colegas, para poder ir a la facultad, para poder ir a participar de un deporte, para poder tener una novia. ¿Qué diferencia hay? Es decir, es un apoyo para poder hacer vida cotidiana. Entonces, en ese gradiente de apoyos es en lo que estamos, en cambiar el foco. Y ese gradiente de apoyos va con lo que dice Rafa también, la lucha con las profesiones. Nosotros hemos montado recientemente un think tank, que ahora está muy de moda, bueno, un tanque de pensamiento, un laboratorio de innovación. Otro invento, en Social Asturias, vinculado a nuestra web. Y es un think tank por lo siguiente. Un think tank en el que hemos llamado en primer lugar a todos los colegios profesionales y les hemos tirado un órdago, no he mutilado a nadie, un órdago, todavía, es que yo como soy muy punky, lo mismo me pongo motosierra en mano. Les hemos tirado un órdago y es tanto decir que tu profesión es más que la otra y que es la que tiene la solución absoluta para la problemática, dime qué aporta
tu profesión y qué esperas de las otras para dar la respuesta que las personas necesitan. No me cuentes rollos de por qué tu profesión es más importante, sino qué podemos hacer juntos para dar respuesta a las necesidades de las personas. Y ahí hablamos de distintos tipos de apoyos. Si estamos hablando de una situación de vulnerabilidad social, apoyos de carácter social. Entonces es salud pública, decís. Yo cuando pienso en salud pública, ¿en qué pienso? En comunitaria. Y en la comunitaria nos encontramos todos y nos encontramos bien. Cuando me dicen, es que no queremos cosas especiales, queremos comunitaria. Digo, comunitaria es todo. Ahí está también turismo, está también comercio, está también urbanismo, está en el resto. Cuando ya vamos subiendo de necesidades de apoyos, ya sí que tenemos que ir hablando de otras cuestiones. Apoyo entre iguales, que se estila mucho ahora, ¿no? El mentoring social o el apoyo entre pares. Eso lo están descubriendo ahora en lo social como si fuera, vamos, la panacea. Ya se estudió, esto en educativa lleva desde el principio de los tiempos, lo que es, ¿no?, el peer-to-peer, que se llama, el acompañamiento entre iguales. Si es acompañamiento entre iguales, es entre iguales. Y por lo tanto, la injerencia tiene que ser la menor posible, pero sí tenemos que facilitar que esos iguales se puedan apoyar. Luego hay otro nivel más, el apoyo más especializado, el que ya sabe, o sea, va a lo concreto. Apoyos específicos de carácter social vinculados a la ley de garantía, apoyos de la ley de dependencia, el asistente personal, un montón de figuras que tenemos que evidentemente tienen que adaptarse a las realidades y a las necesidades de las personas. Y luego, dos cuestiones y con esto concluyo. Menos mal que acabasteis pronto la apertura, porque nosotros tenemos una de cascar aquí, Tú sí, pero porque tú eres muy disciplinado. Yo es que hoy Tomás me dijo que podía ser un poco libre. Y como llevo una semana entera de un formalismo con la semana Cuidas, que estoy a tope de ir por el libro, pues entonces hoy vengo un poco hippie. Dos cosinas. Dime, Tomás. No, digo hippie punky. Hippie punky, es que yo combino, es lo que te digo. Vivo disociada desde hace mucho tiempo y no tengo ningún problema. Me monto la historia según me parece. Cuando hablamos de apoyos, una de las cuestiones que a mí sí me tienen especialmente preocupada y sí que quiero que se tenga en cuenta tanto en la planificación nuestra como en la coordinación sociosanitaria, es que cuando hablamos de sufrimiento social se da un fenómeno que a veces no ocurre, que no ocurre normalmente en otro tipo de discapacidades, y es la falta de apoyo familiar. Es decir, ese espacio en el que en otros nos ayudamos y nos servimos cuando hay discapacidad intelectual, cuando es física, cuando es de otro tipo o cuando es un paciente al uso por cualquier problemática, la familia es la primera que acude. Pero muchas veces las dificultades de sufrimiento emocional generan rechazo por el daño también que ocasionan el seno familiar o porque no sabemos atender adecuadamente al grupo, a la unidad de convivencia. Esto de la atención centrada en el paciente o la atención centrada en la persona está muy bien, pero yo siempre digo atención centrada en la persona y en su entorno relacional, porque nos olvidamos de aquellos que sufren en vicario esta situación y que a veces son los primeros que se retraen y entonces dejan a la persona con doble vulnerabilidad. Eso es una de las cuestiones que me parece importante abordar, ¿no? Y luego ya, por último, hablar de dos cosas, otras dos cuestiones. Una, los non-take-up, que se llaman ahora. Es que como estamos llenos de anglicismos, estos que se nos quedan fuera. Y ahí hay también un alto porcentaje de personas afectadas por salud mental, digamos, en grado de injerencia elevada en su desarrollo personal, que teniendo derecho a prestaciones, que teniendo derecho a apoyos, no tienen ni siquiera ni capacidad ni contacto suficiente para poder hacerlos valer. Esos son a los que nos estamos dirigiendo y a los que tenemos que buscar específicamente con proyectos piloto, con proyectos innovadores que estamos desarrollando desde lo sociosanitario, sociolaboral, estos espacios que a mí me hacen mucha gracia porque llevan lo socio por delante y que entiendo que lleven lo socio por delante, no porque sea de servicios sociales, sino porque es común, es comunitario, es de toda la sociedad. Y luego ya por último, le voy a tirar aquí un órdago a Rafa, que tengo muchas ganas de hablar con él, de los activos de salud. Los activos de salud que son
un invento muy guapo, muy natural y a la vez muy efectivo, y es dejar de dar respuestas psicofarmacológicas a toda la problemática que hay y ofrecer otro tipo de respuestas, orientaciones, intervenciones o apoyos que están ahí y que la gente a veces no lo sabe utilizar en la propia comunidad, en la propia vida. Así que le doy una vueltuca más, recojo el guante de los activos de salud para incorporarlo en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, en la llamada que nos hacen a los activos habilitantes. Es decir, cómo podemos trabajar juntos de forma coordinada para que esos activos de salud no sean solo entendidos en el ámbito sanitario, sino que sean habilitantes, es decir, que sean activos o servicios que permitan a todas las personas afectadas por algún tipo de sufrimiento social, en este caso, tener la respuesta que quiera desde la determinación de proyectos de vida de forma autónoma, ¿no? Por eso, y con esto concluyo, cuando nos mandaron escribir sobre las oficinas de vida independiente, que es un movimiento que lleva ya mucho tiempo y que, lógicamente, corresponde que demos respuesta y generemos esos espacios también desde lo social, les dimos una vuelta y de forma participada las llamamos oficinas de vida autónoma y participativa. Y con esto quiero concluir, es decir, creo que lo más importante después de, o una vez afectado por alguna situación de sufrimiento psicosocial, es tener y poder contar con apoyos desde el ámbito sociosanitario y sociolaboral y sociojudicial y todos los socios que haga falta para que yo pueda determinar cuál es mi proyecto de vida y cómo puedo gestionar lo que se determina apoyos autodirigidos. Es decir, yo quiero ser quien determine qué apoyos necesito, pero tenéis que poder ofrecérmelos de forma accesible y tenéis que poder estar a la altura para que en ese menú, en ese mapa, no sea solo chocotaja, es decir, lo básico, como el trío la de, mira, o psicofármacos, o un grupo de apoyo, o vas a esta asociación, sino que haya un menú que realmente represente la diversidad de cada uno de nosotros. Que si me va el arte, que pueda tener recursos en el ámbito artístico, que si me va el deporte también contemple este tipo de cuestiones, ¿no? Así que me callo ya y dejo a Tomás que nos organice como buenamente pueda, porque somos también nosotros muy complicadinos, ¿eh? De manejar. De coordinar. Bueno, venga, adelante. Vale, bueno, nada. La idea era eso, ahora hablar y también que vosotros y vosotras preguntéis. Son las 10:57 según este ordenador. Tenemos hasta las 11:45. Yo sí que os había dicho que a mí me gustaría comentar también un poquito, porque bueno, nosotros también tenemos tema y esas cosas. Y sobre todo voy a tratar de hacerlo, porque tampoco lo había preparado, a partir de un poco de lo que habéis comentado. Y bueno, muchas gracias, perdona Ana, que ni siquiera te lo da. Eso, empezar, y yo quería, tú has comentado el tema de la accesibilidad psicosocial. Tenemos aquí a Pilar Agüera, Piqui, que el otro día nos dio una charla también que hablaba de esta cuestión. Yo creo que es algo, voy a hablar de algo personal. Yo recuerdo en su momento, estuve como representante de las asociaciones relacionadas con esto en un consejo del Ayuntamiento de Gijón sobre discapacidad. Y claro, yo allí vi que todo el mundo tenía muy claro cuáles eran sus barreras y cuáles eran sus ajustes o adaptaciones, ¿no? Qué era lo que podían pedir. Claro, yo lo primero que me planteaba era, digo, es que yo no sé, o sea, no están identificadas las barreras en esta cuestión, ¿no? En lo psicosocial. Luego hablaremos con... Sí, de hecho iba a comentar también, porque está Hernán, que me estaba indicando que seguramente ellos en Cataluña sí están en esa línea, pero que aquí por lo menos no hay, digamos, no está sobre la mesa, ¿no? No es algo que sea relevante para cara a tal. Hablaba también del grupo de participación. El grupo de participación hemos tenido varias reuniones y lo primero que ha salido es, luego lo hemos llamado identificación, ¿no? De I+D+I, identificar.
O sea, porque hay que identificar, luego hay que desarrollar y luego hay que crear, ¿no? Porque hay que innovar en un montón de cosas que es que no existen. Y en salud mental el problema es que no existen no existe la identificación de barreras, con lo cual no se pueden identificar ajustes o adaptaciones, no existe la identificación, digo porque yo suelo hablar de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad por un lado, en el preámbulo habla de que la discapacidad es algo que evoluciona, y lo voy a enlazar porque si no luego se me va a ir con lo que tú comentabas de la dependencia, ¿no? El hecho de que en nuestra situación generalmente hay una evolución y dependiendo de los apoyos o lo que sea que tengas, puede ser a mejor. El problema es que muchas veces para acceder a algún recurso tienes que llegar a la dependencia. O sea, hay una ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, ha hecho así, y ahora mismo es ley de promoción de la dependencia. O sea, en salud mental por lo menos, no sé en otras cuestiones, ¿no? Pero falta ese espacio intermedio. Tú comentabas también eso, ¿no? Que hay personas en situación de dependencia, otras, pero en el medio la autonomía, las personas que están en situación de evitar la dependencia no tienen apoyos para poder, a su autonomía, para poder evitar la dependencia, ¿no? Eso por un lado. Hablabas de la accesibilidad, luego está el tema de la equidad. O sea, cómo personas que estamos completamente desacreditadas en la sociedad, o sea, el hecho de tener un diagnóstico automáticamente no solo te convierte en infraciudadano, porque la legislación a día de hoy sigue siendo cuerdista, o sea, ya no es que haya estigmas, que es cuerdismo. Nosotros hablamos de cuerdismo a semejanza de machismo o racismo, luego se le puede decir existe o no existe, utilizamos el término para entendernos, ¿no? Lo que sí hay es una discriminación generalizada hacia las personas por el hecho de tener un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? O por el hecho de tener un comportamiento determinado. Me voy a ir perdiendo varias veces, digo, porque ahora mismo no sé de dónde venía. Bueno, la cuestión de la equidad, ¿no? Cómo nuestra presencia, yo comentaba también en la inauguración, ¿no? El hecho de que ahora mismo hay una marea de la salud mental y que nosotros estamos también más silenciados o tan silenciados como antes. Yo espero que baje la marea y que quienes llevamos aquí toda la vida y un colectivo que tiene tanto conocimiento y tanta investigación y tanto desarrollo, que lo hay, o sea, aunque no llegue a la sociedad, pues que eso llegue y se empiecen a tener en cuenta también nuestros puntos de vista, ¿no? Que son puntos de vista de personas que tenemos la experiencia del sufrimiento, muchas tenemos la experiencia de la recuperación y la mayoría, bueno, prácticamente todas tenemos la experiencia de ser o estar en el rol de usuarios de los servicios de salud mental, con lo cual yo creo que a los servicios de salud mental les interesa muchísimo, porque somos quienes más información tenemos, o sea, o podemos aportar, siempre y cuando, evidentemente, haya apoyos para que es un poco lo que siempre se plantea de hecho en discapacidad intelectual, en la figura del facilitador judicial, ¿no? De esa figura que hace un poco de intérprete para que a mí me llamó mucho la atención cuando me lo explicaron, porque no es solo que le explica a la persona con discapacidad intelectual, con discapacidad psicosocial, que en realidad a lo mejor la necesitaríamos todos para hablar con la administración, pero es esa persona que facilita el entendimiento, ¿no? Y le explica a la persona o facilita que la persona entienda, pero es que también le explica al juez lo que es una persona, o sea, cuál es la situación de la persona con discapacidad intelectual, que muchas veces nosotros nos estamos planteando incluso crear una gran agencia de facilitación para los servicios de salud mental, para acompañar a las personas, para que el psiquiatra entienda a la persona, porque muchas veces, y eso sí que es experiencia que tenemos todos, de ir, estás ante un señor en una mesa, que es la autoridad, que es la ciencia, que es el Estado, que es el pueblo soberano, que es... Yo he tenido ese delirio, quiero decir, yo he llegado a estar ahí viendo ese señor como una terminal de un gran monstruo, y yo estaba ante él, ¿cómo voy a poder yo explicarme, cómo voy a poder yo tener una relación? Yo tuve la gran suerte de participar en la evaluación, conocer mis derechos, y eso hizo automáticamente que mi psiquiatra, también conocer mis derechos, que mi psiquiatra conociera que yo conocía mis derechos, y la relación hizo, o sea, no digo que fuera horizontal, porque un psiquiatra nunca es capaz de ser horizontal, o la mayoría no tal, pero sí que entre personas. Y gracias a eso yo tengo el alta a día de hoy. O sea, que es una situación bastante inédita, pero que es posible. Es que es otra de esas cosas que ni se plantean. O sea, tú tienes un diagnóstico, ya es... Porque también el modelo biomédico, tal, que lo ve en tu cuerpo, tú eres defectuoso, y es como que cuando te das cuenta... Siempre tiene que ver con las relaciones, o sea, siempre tiene que ver con si tienes apoyos, si tienes ajustes o adaptaciones, si tienes lo que sea. O sea, bueno, yo hablaba del grupo de participación, que es nuestro libro hoy, y yo decía eso, lo primero que ha salido es mapear, o sea, es
hacer el mapeo, que es lo que sale siempre, ¿no?, en estas situaciones, pero es mapeo de activos. Luego también comentabais cómo en cada ámbito se le llama de una manera, ¿no? Activos, apoyos, ajustes o adaptaciones. Según desde donde vengas, pues lo puedes llamar de una manera u otra, ¿no? La Carta de Ottawa habla de, a la hora de la identificación, habla de identificar las aspiraciones y poder cumplirlas, identificar las necesidades, que esa es otra. O sea, generalmente en los servicios y en la sociedad en general deciden cuáles son tus necesidades, que son las que pueden ellos más o menos cubrir o darle una respuesta, pero no se plantean que cada persona identifique sus propias necesidades, y ya aspiraciones ni hablamos. Si tú tienes un diagnóstico psiquiátrico, olvídate de tener aspiraciones propias, vitales, porque es como que tú ya tienes necesidades y eso ya está cubierto. Y otra cosa que dice Ottawa es cambiar o adaptarse al medio ambiente, ¿no?, que es en lo que estamos. Una asociación como Hierbabuena no es solo que nosotros nos adaptemos, es cambiar la sociedad, o sea, cambiar la sociedad. Buscar cómo adaptar por ambas partes, ¿no?, que sea una adaptación mutua. Bueno, tendría mucho más que tal, pero era un poco esta cuestión, ¿no?, cómo desde la Administración, yo quería empezar por esta cuestión de la Ley de Promoción de la Dependencia, ¿no?, cómo se puede hacer para, o qué hay, o qué se os ocurre que pueda haber, porque ya digo que hay que inventarlo. O sea, es que tampoco se trata, muchas veces también es como que exigimos a la Administración, y yo entiendo que también es muy incómodo, ¿no?, porque también lo decías, yo estoy donde estoy y hay lo que hay, y no podemos inventar, porque solo una cosa, el tercer sector, digo porque eso sí que nos afecta profundamente. Otra de las cosas que vemos es que, como tú decías, puede ser con orientación religiosa, tal. Por lo menos en el ámbito de la discapacidad, no sé si en salud en general, ocurre una situación que es que se crean asociaciones, digo porque esos tres ámbitos en torno, ¿no?, de asociacionismo, hay un artículo 22 que es un derecho fundamental en la Constitución, que a mi modo de ver se ha pervertido completamente. Hay el tercer sector y luego hay empresas. Digo porque en todo esto también hay ánimo de lucro, ¿no? También entra, y últimamente, de hecho está ahí sobre la mesa la polémica con las privatizaciones, la mercantilización de la salud y todo esto. En parte no sé si promovido, facilitado o permitido desde la Administración, las asociaciones cada vez más tienden a ser tercer sector, y el tercer sector cada vez más tiende a competir con estas grandes empresas, que además cada vez son más grandes, fondos de inversión y tal. Quiero decir, el asociacionismo, para triunfar, tiene que adaptarse a lo que le pide la Administración, porque al final todos estamos, algunos procuramos no, trabajando para la Administración como subcontratas, porque que esa es otra, la Administración es la que decide cuáles son esas necesidades, cuáles le convienen a ella para cubrir, cara a la opinión pública, cara a lo que sea, o cara a los políticos. Pero claro, todas esas necesidades reales que identificamos desde las asociaciones tienen que pelear para encajar en esas convocatorias que se ofrecen, ¿no? Entonces, claro, a medida que esto ocurre, las asociaciones, puesto que tienes que acceder a ese dinero, se profesionalizan. O sea, asociaciones, yo por eso lo decía al principio, que tenemos un equipo técnico que yo ya les he dicho que mi ideal es que no trabajen en nuestra asociación. Por supuesto que van a tener... son de lo mejor, con lo cual no van a tener ningún problema para trabajar más allá. Pero sí que es verdad que las asociaciones, en mi concepto por lo menos, en principio son reuniones de personas con un interés o una aspiración común o tal. Claro, a medida que tú tienes que adaptarte a lo que te piden desde la Administración, te estás transformando, te estás profesionalizando, te estás perdiendo ese tal. ¿Qué pasa? Por ejemplo, y ya termino, en el tercer sector tenemos al CERMI, tenemos a la ONCE, tenemos a FEAFES Janssen, Confederación Salud Mental España, tenemos a la gran entidad de discapacidad intelectual, que al final, digamos que quien gobierna, dirige, puede haber 4 o 5 de cada discapacidad, pero son los técnicos, son los profesionales, o sea, son grandes empresas. Y el hecho, por ejemplo, la ONCE, ¿no? Yo tengo también, mi familia, hay una discapacidad visual, y claro, la ONCE es una gran corporación, y eso, bueno, la ONCE es la que mejor lo muestra, ¿no? Yo soy libre de hablar, no, es decir, entiendo que con la ONCE también, que esa es otra, ¿no? Que es un poder fáctico a día de hoy, y hay esa dificultad. Claro, es un monopolio, por una parte, porque prácticamente todas las personas en lo nuestro tenemos a FEAFES Janssen, ¿no? O tal. Está, bueno, Otsuka, Lundbeck,
está la ONCE, es un monopolio que además tiene centros especiales de empleo para desgravar, para lo que sea. Quiero decir, dentro de su modelo de negocio tiene también esa... No hace falta que me contestéis a esto, entiendo que... Pero tiene su modelo de negocio que incluye centros especiales de empleo que se dedican a explotar a personas con discapacidad, que haciendo el mismo trabajo cobran menos, tienen peores condiciones laborales, etcétera. Están cobrando subvenciones... Bueno, que me denuncien, pero es un hecho. O sea, yo he hablado con cantidad de gente que está en situaciones... Hace muy poco les equipararon, con una ley nueva, con la ley nueva que ha habido del tema laboral, les han equiparado varios meses después. Quiero decir que la ONCE es monopolio, explota a sus trabajadores y es que encima la patronal representa, o sea, es aquello del sindicato vertical, la patronal representa a sus trabajadores, que es aberrante. Y eso ocurre en la ONCE, eso ocurre en CEAFES Janssen, o sea, perdón, Federación Salud Mental España. Al final, ya sí, hay cuatro familiares que están muy formados para ser directivos, pero el resto es una cuestión laboral, o sea, es una cuestión, perdón, me estoy yendo tal y no quería ir ahí. Y además es que eso está basado en la situación. Yo comentaba también al principio, la reforma psiquiátrica que se hizo en el año 86 no puso medios, con lo cual, o sea, se cerraron los manicomios. De hecho, FEAFES es producto de la manicomización de los hogares, o sea, porque se soltaron a los locos a las familias, y las familias sin formación, sin información, y encima atravesadas completamente por el cuerdismo, porque esa es otra. O sea, si hay alguien es cuerdista, somos nosotros en primer lugar, luego las familias, luego los profesionales de la psiquiatría y luego la población general. Bueno, iba a entrar también en el tema de los forenses, ¿no? Que como muchas veces yo soy productor de informativos en TPA, ¿no? en la Televisión Autonómica Asturiana. Y a mí es que yo hasta me siento mal cuando damos una noticia, me siento mal porque me genera una ansiedad terrible y bueno, porque cuando damos una noticia, y generalmente es de tribunales, ya veis cómo me pongo, de tribunales, en que como hay un perito que a mi modo de ver está prostituyendo su profesión, que a cambio de dinero pone un diagnóstico a una persona, ese diagnóstico se nos arroja a todos. Cuando un medio de comunicación da esa información, ¡hala!, pa' la saca. O sea, es eso de vasos comunicantes, ¿no? Te quito a ti y se lo doy a todos los demás. No se nota, pero es la gota malaya como que va... Claro, ahí hay unos peritos, digo por una noticia en concreto, y acabo ya. Una noticia en concreto, que decimos, los peritos no se ponen de acuerdo, unos opinan una cosa, otros... Claro, luego, cuando lo lees, más allá del titular, dices, los peritos prostitutos le ponen un diagnóstico y los peritos públicos dicen que ni hablar, que les está tomando el pelo, que este hombre solo va a psiquiatría para conseguir bajas, que tal y que cual. Pero en un medio informativo, que también es verdad que estamos a carreras, lo que das es que, claro, el cuerdismo se construye así, no sé si me estoy explicando. Bueno, yo he soltado un montón de cosas, no pretendo que me contestéis a todos, era también un desahogo y hablar de mi libro. Pero sí me interesa sobre todo la cuestión de los activos, se les puede llamar de una manera o de otra, ¿no? Los activos, los apoyos, la identificación de todo eso, ¿no? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo también para llamarlo, no sé si para llamarlo igual, pero para, de algún modo, promover, porque al final, sí, tú hablabas que es todo comunitario. De hecho, las mesas son salud pública, salud mental, salud comunitaria, como que la comunitaria es donde realmente, en la comunidad es donde se pueden hacer las cosas, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, y también está la cuestión, perdón, no, del observatorio. Digo porque me parece una herramienta estupenda. El observatorio, no sé si lo conocéis, el Observatorio de Salud del Principado de Asturias tiene una base de datos con todos los recursos activos o todos los que se identifican como tales y entran, de modo que las personas, en este caso los médicos, yo creo que sería conveniente abrirlo y que todos pudiéramos recomendarnos unos a otros, porque sí que está esa parte de... O sea, bueno, puedes explicarlo a lo mejor tú más un poco lo del observatorio. Sí, un poco sobre el tema de los activos que comentaba Ana, ¿no? Es decir, yo creo que además posiblemente lo que hay que pensar es en términos globales. O sea, yo estoy de acuerdo con que lo comunitario puede recoger un lenguaje común. O sea, para nosotros sí que es verdad que es extraño que el tema de desarrollo comunitario, quien está hablando es un grupo pequeño de salud pública, cuando el desarrollo comunitario viene muy desde lo social, ¿no? De todo el tema de Marchionni y del modelo social. Pero sí que creo que tienes un espacio común. Tiene que ser un espacio común donde quizás la palabra salud
está generando también confusión con qué es salud y con quién es bienestar, y ahí tiene que ver con los modelos que traemos cada uno en nuestra cabeza. Es decir, la salud pública, algo que también ha hecho es apropiarse culturalmente de términos que vienen de otras disciplinas, ¿no? Entonces, cuando metes el modelo de determinantes sociales, pues posiblemente Dahlgren había leído a Bronfenbrenner hablar del modelo ecológico, lo que pasa que el modelo ecológico era algo muy aislado para 4 raros, y entonces lo apropia y se hace más famoso otro modelo, y el momento que un sanitario toca algo, lo manipulamos a veces no muy bien, ¿no? Entonces, lo comunitario tiene que ser un lenguaje común, y yo creo que eso es un reto, ¿eh? Y es un reto más allá de que, lógicamente, cada uno tendremos nuestros temas de interés, pero tenemos que buscar que la parte izquierda de la diapositiva es común para todos. O sea, es decir, la parte izquierda de la diapositiva de decir cómo generamos ciudades, pueblos, entornos que cuiden. O sea, por ejemplo, lo que decíais de la medicalización, la psicologización y la enfermerización, ¿no? De cómo el modelo de cuidados a veces parece que también es un tema solamente del sistema sanitario, del modelo de enfermería. El modelo de ciudades que cuidan, hay un libro precioso de los cuidados editado en Madrid. El modelo de cuidados es un modelo global, comunitario, ¿no? Entonces yo creo que eso tenemos que buscarlo. El tema de activos, yo creo que ha sido una palabra que ha encajado, ¿no? En el sentido de decir, ¿qué riquezas tenemos? O sea, la palabra clave también es decir, nunca como hasta ahora tuvimos tantas riquezas en nuestros territorios. Esto es importante decirlo, es decir, estamos en una situación de crisis, hay una situación compleja, pero nunca como hasta ahora hay tanta gente trabajando y haciendo cosas importantes e interesantes en los territorios, pero nunca como hasta ahora estuvimos tan fragmentados, porque cada uno va con su película. El ejemplo de ciudades es excepcional, porque es que cada uno entra con su película, con su financiación que viene detrás, y entonces por eso me interesa defender mi película, y entonces no somos capaces de buscar un lenguaje común para trabajar, ¿no? Por ejemplo, un planteamiento con el modelo de activos es que aquellas actividades comunitarias sean realizadas desde un ayuntamiento o sean realizadas desde una asociación que tengan un impacto en salud, puedan tener una financiación para ser utilizadas por la comunidad como se utilizan otro tipo de recursos farmacológicos, por ejemplo, ¿no? O sea, y poner el mismo nivel. ¿Qué ocurre? Que las innovaciones tecnológicas y farmacológicas o diagnósticas no juegan en la misma liga que juega la innovación social o la innovación comunitaria, ¿no? El mapa de activos ahora mismo en Asturias fue, yo creo que una buena herramienta, primero para visibilizar que hay mucha gente que está trabajando bien, haciendo cosas que son interesantes, y la idea es un poco eso. De hecho, el mapa está abierto para que cualquier persona ciudadana pueda incluir activos en ese mapa, ¿no? Y la idea es que eso se pueda conectar y se pueda trabajar con ello, ¿no? Yo creo que tiene mucho recorrido posible todavía, ¿no? Tiene recorrido posible. Es difícil a veces hacerlo solo desde la institución, porque es verdad que cuando la institución hace algo es menos flexible, ¿no? Pero yo creo que tenemos un modelo, es decir, en comunitaria, en global, lo hablaréis por la tarde, no me quiero meter con esto, pero de cómo estábamos hace 25 años a cómo estamos ahora, hay un avance importante en muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que es un tema para hablar. Y Asturias en concreto, yo creo que tiene como que las piezas están bailando y solamente hace falta hacer clac y encajarlas, ¿no? En eso estamos. Tenemos cosas muy difíciles, como lo que decía Ángel, por delante, pero tenemos otras que nos benefician. Que el mapa, ya por una cuestión de estructura, de ordenación territorial, ¿no? Que el mapa de áreas sanitarias sea el mismo que el mapa de áreas sociales, es decir, que haya áreas sociosanitarias, que esté regulada la coordinación sociosanitaria, aunque solo sea a nivel estructura, que es verdad que no se conoce bien, que no se está trabajando bien, que hay solapamientos, que cuesta, pero que creo que gran parte de lo que sí podemos hacer es trabajar precisamente desde atrás, desde el lenguaje, que para mí es más importante ahora mismo en la definición del codiseño del segundo plan sociosanitario, que se entiendan los dos observatorios, por ejemplo, o que el grupo, que es el que está trabajando más activamente, de intercambio de sistemas de información entre salud y servicios sociales, consiga realmente que avancemos porque estemos hablando de lo mismo o de cuestiones que vienen de distintos sitios pero que afectan a la misma persona, y que yo pueda tener una historia clínica y una historia social única, donde si una enfermera comunitaria pauta o un médico de atención primaria pauta un activo de salud y aparece en su historia de una persona que a su vez tiene también la historia social única electrónica y que puede estar en el sistema de persona beneficiaria de alguna de
las intervenciones desde el ámbito social, esa información tan pequeña y tan sencilla se pueda compartir, porque lo que nos pasa es, ahora mismo estamos en eso, yo coincido con Rafa, ¿no? Estamos como un poco infoxicados de acciones, todo el mundo se puso y los fondos europeos, ojo, no vinieron a reducirlo, vinieron a ampliarlo, es decir, tenemos dinero por todo el mundo. El SEPEPA está con los vulnerables y nosotros haciendo cuestiones que tienen que ver con innovación social con la conciencia, estamos como un poco, bueno, es lógico, ¿no? Europa nos pide políticas también más transversales y enfoques que no atomicen tanto. Entonces, creo que los dos observatorios se entiendan. Para vosotros a lo mejor es una cuestión de ¿qué más da? ¿Son unidades estadísticas o son...? No, es muy importante. Es decir, ¿cómo cuando habláis vosotros de determinantes sociales y cuando vosotros habláis de personas en vulnerabilidad social, cómo en el OBSA están determinados o cómo se extrae, ¿no? Las estadísticas que vosotros manejáis de personas de vulnerabilidad social o en riesgo social basados en datos de tarjeta sanitaria, por ejemplo, cuando nosotros tenemos datos puros de riesgo social, ¿no? Por renta, por perceptores de salario social o por un montón de variables más, son cuestiones que tenemos ya que poder evidentemente superar. El intercambio de sistemas de información también, pero sobre todo ese mapeo. Yo conocí a Rafa por primera vez en unos talleres, ¿no? De gobernanza local, que es donde entiendo que salió el trabajo y el proyecto de Tamara, y allí se hablaba precisamente de estos espacios de gobernanza local que decíais para el bienestar y la salud, y montasteis la revolución en los servicios sociales, porque nos dicen, ahora vienen los de salud a decirnos cómo. No va de eso, es que es lo mismo. Y en ese sentido, ¿os puedo preguntar? Y en ese sentido, ahora, vuestra opinión también, bueno, sí. Lo de la... Así, lo de la integración. O sea, porque algo que también estamos... yo, por ejemplo, algo que creo que hemos aprendido en la pandemia, hay un artículo muy bonito en el último informe SESPAS de Beatriz González Valcárcel y de Vicente Ortús sobre el tema de la gobernanza después de la pandemia de la administración, ¿no? Entonces, llevamos mucho tiempo hablando del tema de la coordinación, pero el tema es decir, no habría que pegar el salto a integrarnos, coordinarnos a veces, teniendo en cuenta la arquitectura que tenemos en la administración, coordinarse es imposible matemáticamente. Es decir, tenemos tantos planes, estrategias y comisiones que matemáticamente si tuviéramos que hacer lo de, no sé si serían combinaciones o permutaciones, no salen. Estaríamos todo el tiempo reuniéndonos, ¿no? No sería, el tema no sería pasar para integrar lo social y lo sanitario en una misma estructura pegada en la atención directa a las personas, incluso donde el tema de lo social sanitario, social autonómico y social municipal se pudiera integrar. ¿Me preguntas eso a mí? Bueno, lo pregunto así. Sí, ya fuimos, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, tiempo cuando estaba en General Elorza. Eso ya existió, luego se separó, luego se juntó, luego... Yo creo que si cabe, una de las cosas que por lo menos me da cierta esperanza es que al menos ahora se planifica, aun la dificultad de luego manejar, eso es para mí porque se planifica mal, ojo, y porque no se planifica bien con estándares y con indicadores y con medios para poder luego alimentar esa macro que se crea. Inventamos muy bien, luego hay que alimentar eso, pero planificar a 2030 ya nos está ayudando. Es una de las primeras cuestiones, es decir, tenéis un plan de salud a 2030, un plan de salud mental a 2030, el plan sociosanitario va a ser a 2030, el plan autonómico de inclusión social también a 2030. Eso es algo que ya en sí mismo trasciende ciclos políticos, que es la primera vez, quiero decir que ya es algo importante. Si debemos o no convertirnos en una misma estructura, eso no me corresponde a mí entrar ahí. Hay cuestiones que son equivalentes y otras que son específicas, y es cierto que ahí es donde tenemos que hacer, es como lo de los conjuntos, ¿no? Es decir, hay un conjunto aquí, hay otro conjunto aquí, y luego hay un macro que cada vez es más gordo, que es esto de lo sociosanitario, que es verdad que cada vez es más amplio, ¿no? Y que
requiere cuestiones que ahora mismo la administración tiene difícil resolver. ¿Por qué? Porque si yo financio yo promuevo, yo tengo un instrumento, ¿no? Que voy mal de... No, digo porque querían, bueno. No, pues que le cojo el guante a Rafa, que lo traslado, pero que me refiero que hay cuestiones que superan la macroestructura y que nos dificultan a veces esa coordinación por cuestiones tan simples como quién financia qué y cómo promovemos. Plan de drogas, vosotros de una manera, nosotros, planes locales de incorporación social. Eso es lo que a veces nos dificulta más. Yo sí que creo que cabe ese debate y cabe ese reto, siempre y cuando salud no fagocite lo social, que es el riesgo principal que se corre con ese reto. Ángel también. Solo eso. Interviene Ángel y luego pasaremos a un turno de preguntas de... Sí, yo lo primero que quería decir era que eso, que a ver si ellos nos dicen algo, pero claro, no me puedo resistir a hablar yo también un poquitín ahora, sobre todo por esto que planteaba Rafa, ¿no? Bueno, tengo muchas notas tomadas, pero solo me voy a referir a esta de la integración. Efectivamente, como decía Ana, ya hubo macroestructuras políticas que llevaban salud y servicios sociales, ¿no? Yo creo que, o sea, mi opinión es la contraria. Es decir, yo creo que hay que separar mucho más las cosas para que cada actor asuma sus responsabilidades, para que esas responsabilidades estén claras, y hay que tener en cuenta otra cosa. La realidad no se transforma porque salud y servicios sociales se coordinen. La realidad se transforma porque la sociedad genera los vectores de fuerza suficientes para impregnar a salud, a servicios sociales, a economía, a medio ambiente. Es decir, el problema no es articular administrativamente los dos mundos, que lo es. Y Ana ponía de manifiesto el tema de los pacientes y los dependientes, que es nuestro verdadero problema cultural y administrativo hoy es ese. Las personas de salud mental no tienen un fácil encaje en el campo de los servicios sociales. Pero eso no nos debería de llevar a la integración en una única unidad porque yo creo que generaría más confusión. De hecho, una de las estrategias principales de mejora de los servicios, por lo menos de los servicios sanitarios, son las estrategias de no hacer. No son las estrategias de hacer, son las estrategias de dejar de hacer cosas que hacemos mal, que no benefician a los pacientes, que encarecen el sistema innecesariamente, que benefician a grupos de interés. Entonces, la respuesta que daría yo, y esto claro, puede ser debatido hasta la noche, es probablemente lo más interesante sería separar bien, aclarar bien el papel de cada uno, que cada uno lo ejecute lo mejor que pueda y que luego se someta al veredicto social, porque si no la responsabilidad yo creo que se podría diluir, ¿no? Y el riesgo irreal, es decir, salud no se va a comer a los servicios sociales, simplemente porque no puede. El modelo de salud impide que crezca en el ámbito social. Salud tiene un modelo biomédico muy reduccionista, muy centrado en la cama de hospital. La atención primaria está sufriendo una crisis enorme, precisamente porque todo el enfoque familiar y comunitario pues no ha sido capaz de desarrollarse en las últimas décadas y porque ha quedado reducido al ámbito estrictamente médico. Pero la lógica interna del sistema hace que sea indigerible, hoy por hoy, el abordaje de los problemas sociales. No puede. Os voy a poner un solo ejemplo y ya me callo. Yo llegué hace poco a la dirección a la UCOSAN, y una de las primeras reuniones a las que asistí fue una reunión con todos los altos cargos del SESPA, porque teníamos 9 personas a las que el SESPA les facilitaba mensualmente una cantidad entre 200 y 300 euros para complementar, bueno, pues sus pequeñas pensiones o para que pudieran tener un dinero de bolsillo, dinero que funcionaba
como terapia, era dinero terapéutico, solo que claro, el dinero todavía no está reconocido como un fármaco, ¿no? Como un medicamento recetable, pero era lo que era. Es decir, ese dinero, esa pequeña cantidad, en total suponía 2.000 euros al mes para el SESPA, que gasta casi 2.000 millones al año. La reunión de tan sesudas personas era porque es ilegal. Sí, porque claro, nosotros no tenemos cómo justificar dar 200 euros a una persona al mes, porque el interventor dice que eso es ilegal. Y como eso, pues los 500 euros que pagamos de un piso de AFESA, ilegal también, que tendremos que acabar quitando, porque si no nos los van a acabar cerrando el día menos pensado sin que podamos planificar la retirada de ese dinero. Sanidad no se va a comer a los servicios sociales. Sanidad lo que se come es el dinero que podía ir a servicios sociales, o que podía ir a educación, o que podía ir a infraestructuras, o que podía ir a otros ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que la tentación de la integración, yo la tengo, claro, yo digo, joder, si esto dependiera de los mismos, pues estaría más ordenado. Pero luego no lo tengo tan claro. Es más, creo que sería, si uníamos a sanidad, servicios sociales, claro, la consejería sería otro gobierno. Sería el gobierno. Sería el gobierno de los sanitarios, y eso es horrible. ¿No? Eso sería horrible, porque los sanitarios, las profesiones sanitarias, los médicos señaladamente, tienen una tendencia ética, y la ética es muy, 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 muy inútil para la gestión política de los estados y de las naciones, porque a todos cuando llegamos a casa nos gusta que al dar la luz se encienda, y eso es el Estado. Y si no funciona el Estado, no se desarrollan los valores éticos. El Estado no es el enemigo. Vale, hala. Yo solo una postilla. La verdad es que no sé qué calificativo utilizar, que se regateen 200 euros a 9 personas cuando hay personas a las que que el Estado gasta en consumo de psicofármacos en cada una de las personas igual tanto como en 4 o 5 de las que vosotros decís. O sea, y ese gasto nadie lo fiscaliza, no es ilegal por supuesto, pero que es una barbaridad. O sea, y está claro que eso es porque hay un negocio detrás inmenso que es lo que sostiene este modelo, o que se sostienen mutuamente, ¿no? El modelo biomédico. Pero bueno, perdonad. Eso. Si queréis preguntar, comentar, lo que sea, no sé si... Hernán por la tarde hablará, que es una de las cosas... Perdón, ya me estoy yo... Digo porque yo estaba pensando que la integración es la persona, ¿no? La OMS ha sacado ahora unas orientaciones, que es un poco lo que hablará Hernán, para que unos servicios centrados en las personas y basados en derechos, que esa es otra parte que también hablaremos en otras mesas, pero bueno, eso ya lo hablaremos en la otra mesa. Si quieres comentar algo, Hernán. Ahora me perdí un poco, pero lo que quería decir, ¿no? Que en relación a la última reflexión y retomando lo anterior, ¿no? Eso que la sabiduría popular dice, ¿no? Que el martillo trata todos los problemas como clavos, ¿sí? Y sí que tenemos, ¿no? También se ha usado, ¿no? Esa idea de que era como un cáncer, ¿no? Lo psi, ¿sí? En este sentido también, digamos, a nivel terminológico de vocabulario se lo está comiendo todo, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, tenemos algo similar a lo que se explicó aquí, pero allí le llaman prescripciones sociales, ¿no? Los activos de salud, ¿sí? Y parece que fuera todo como pastillas, todo te lo prescriben, ¿no? Y al mismo tiempo, yo creo, ¿no? Que es otra manera de considerarlo, no sé cómo decirlo, ¿no? Como subsumirlo a la misma lógica, ¿sí? Médica, cuando en realidad son recursos de la comunidad que siempre existieron y que estuvieron ahí, en vez simplemente de orientarte y que la propia persona pueda tejer, ¿no? O dibujar su mapa en relación, ¿no? A lo que hay. Y en ese sentido, está bien que se piensen en esos términos, porque, no sé cómo decirlo, de alguna manera se lo fagocita, ¿no? Se digiere, ¿no? Y lo vomita médicamente, por decirlo de una manera. Y al final no es solamente, digamos, que psicopatologizan a las personas, sino que psicopatologizan los recursos comunitarios, por decirlo de alguna manera. Sí, de hecho, aquí cuando sacamos la guía hubo mucho el debate si se llamaba recomendación de activos. O sea, lo que se pretendía era no inventar la pólvora, lo primero,
porque era algo que se venía haciendo desde hace tiempo, es decir, muchos profesionales en consulta ya conocían los recursos y en un momento determinado podían recomendarlos. Lo de la prescripción no era ni prescripción ni era social, porque era algo más. Y luego puede caer en eso, que cuando a un sanitario toca algo lo complejizamos de una forma y podía llegar a pasar que alguien quisiera pasar por consulta para conocer el tejido comunitario cuando lo que tiene que es ir a la asociación de vecinos para conocer qué está pasando en el barrio, ¿no? Un poco, sí, totalmente de acuerdo, sí. Yo solo voy a comentar yo porque a nosotros nos dieron desde el observatorio, Rafa nos dio la guía que estaban preparando de recomendación de activos, prescripción social, y yo recuerdo comentar precisamente esta cuestión, ¿no? Como si lo llamamos prescripción social se va a lo médico y como la necesidad de que, incluso yo hablaba de formaciones a las entidades en la comunidad tal, para que todos fuéramos recomendadores. Claro, nosotros, por ejemplo, en el grupo una de las cosas que es fundamental es, hablamos de exploración de activos y yo también comentaba en la revisión de la guía el hecho de que para las personas con dificultades emocionales o con situaciones de sufrimiento psicosocial, que hace falta, no basta, es igual que a veces ponemos un cartel y venga a venir, hace falta un acompañamiento, hace falta esa exploración conjunta con la persona, que entiendo que la recomendación de activos se hace con la persona, pero que hace falta ese plus, ¿no?, de acompañamiento, y luego también que en los activos, en salud mental yo creo que es fundamental que haya, nosotros hablamos de conciencia del cuertismo, ¿no?, que quienes te acogen, quienes van a acoger a las personas en esa situación, tengan ese conocimiento real de cuál es esa situación, ¿no?, que al final, eso, el cuertismo, a diferencia de machismo o racismo, como no hay conciencia, penetra en todos y al no saberlo, pues hace un efecto mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, sería eso, por una parte acompañamiento y por otra parte esa acogida en los recursos distintos. Sí. Dos cosinas. Fíjate cómo es de malo el lenguaje, que activo viene de la contabilidad, de la columna de activos y pasivos. O sea, está metido en, bueno, el lenguaje es así de tremendo, ¿no? Entonces, una reflexión que me suscitó Rafa cuando hablaba de Amelia, que está allí. Amelia también fue directora de Salud Pública y yo también fui director de Salud Pública y Rafa también fue director de Salud Pública, y eso significa algo, es decir, significa que estamos aquí los tres juntos, y eso significa que vivimos en una burbuja. Es decir, que la hegemonía real no la tenemos nosotros, ni nuestros discursos. La tienen los laboratorios, la tienen las corporaciones profesionales, la tienen los medios de comunicación. Entonces, el discurso, podemos devanarnos los sesos por unificar el discurso, y eso está bien, es una necesidad, porque si no, pues malamente nos entendemos. Pero el problema está fuera. Entonces, nosotros, que somos una parte del sistema, somos conscientes de eso y desbordamos los servicios, desde los propios servicios ejercemos una contención, ¿no? Es decir, frenamos a los servicios, es el no hacer, y devolvemos la pelota a la sociedad. O lo que decía al final de la intervención mía, ¿no? Cuanto más medicalicemos, más psicologicemos y más utilicemos ese paradigma, más desmovilizamos. Y en ese sentido ejercemos un papel de tampón de las contradicciones sociales, ¿no? Hola, buenos días. Gracias a los cuatro. ¿Se me oye? Sí. Una duda existencial que tiene que ver con el lenguaje y sobre todo más que nada con la terminología, ¿no?, que se está utilizando. Yo soy fundadora de una asociación que trabaja con personas con discapacidad intelectual, que ahora ya he cambiado el término y vamos denominando y diciendo diversidad intelectual, y con problemas de salud mental. Aquí he oído varias cosas: sufrimiento psicosocial, discapacidad psicosocial, personas afectadas en salud mental, diversidad psicosocial, diría yo. Entonces os pregunto, porque es que siempre tengo una duda enorme a la hora de definirlo, y últimamente acabo por hablar de diversidad funcional,
que entiendo que la diversidad funcional engloba la discapacidad intelectual y los problemas de salud mental, o la diversidad psicosocial, como aquí estáis comentando. Si alguien de vosotros me puede echar una mano aquí. Mira, yo llevo en esto desde el año 2003 y hemos intentado buscar terminología común y tal infinidad de veces. Yo creo que sí hay un problema de, por ejemplo, no distinguir entre discapacidad intelectual y sufrimiento psíquico, y es algo que llevamos arrastrando desde siempre. Dentro de los elementos del cuerdismo está la peligrosidad, que es la que hace que tengamos esa presunción de culpabilidad que nos sitúa en una situación predemocrática, pero también está la confusión con las capacidades intelectuales o cognitivas, ¿no? En cuestión terminológica, yo creo que cada uno que lo llame como quiera, más o menos acabamos entendiéndonos. Yo a veces hablo de enfermos mentales incluso, que es algo que había... Pero sí, bueno, yo hablo más de personas enfermo mentalizadas, pero eso es otra cuestión. No sé si alguien más quería comentar. Digo porque es que la terminología en realidad no, y además no creo que sea bueno limitar. La diversidad funcional lo empezaron a utilizar las personas con la así llamada discapacidad física, yo creo que antes que nadie. Digo porque la terminología va variando y dentro de 2 años habrá cosas que ya se consideran antiguas, y es como lo de minusvalía y tal. Quería hablar Amelia, creo, no sé si hay algo. Sí, bueno, yo quiero ser muy breve. En primer lugar, aclarar que estoy aquí como miembro del grupo de participación que se lleva desde Hierbabuena, y después agradecer a la mesa porque es increíble, pero incluso ya desde la vejez se sigue aprendiendo, y para mí ha sido muy interesante todas las aportaciones que habéis hecho, y sigo aprendiendo de todos vosotros, ¿no? Solamente quería hacer un par de matizaciones. Lo primero, que hubo un momento que tuve la sensación de que aquí había una deriva, en el sentido de que se estaba intentando arreglar los problemas de la administración sanitaria y social, porque se estaba hablando de su falta de coordinación, de sus problemas de encaje, y, en fin, que está muy bien que eso salga a la luz y se explicite, pero que para mí hubiese sido, o es más interesante, que la administración se coordine como se tenga que coordinar, pero hablar de otros problemas de coordinación a otros niveles más relacionados con la participación comunitaria, porque efectivamente no creo que tenga que haber uniformidad a ese nivel. Bienvenida sea la dispersión dentro de la participación comunitaria. Y cuanto más dispersión haya, es que más posibilidades de participar desde el punto de vista social existen. Lo que sí es verdad es que hay cada vez más parálisis, por lo menos en mi percepción, dentro de esa línea de participación comunitaria. Entonces, el problema, que remito un poco a la intervención principalmente de Ángel, cuando hacía alusiones a la formación de la gente que en este momento está aquí, que es alumno de una facultad, etcétera, es el que igual tenemos que empezar a pensar en primer lugar como ciudadanos que somos, y lo que conlleva el hecho de comportarnos como ciudadanos, es decir, con esos derechos que tenemos como ciudadanos, y en primer lugar el derecho a ejercer nuestra participación y nuestra acción política, no partidista, sino política, como muy bien señalaba Ángel, y eso puede que sea la base que nos pueda, entre comillas, liberar de ciertas tendencias que vienen por lo corporativo, que vienen por la defensa de intereses particulares, que vienen por la falta de empatía y nos puede llevar a situarnos en un contexto en el que, al mismo tiempo que somos capaces de reivindicar unos derechos, vamos a ser capaces de ejercerlos, y de ejercerlos para nosotros y para los demás, no solamente para nosotros. Entonces, si desde la facultad a mí me hubiesen
enseñado esta línea de percepción de mi realidad profesional para ejercerla luego, me hubiese evitado muchos tropezones, muchos disgustos, muchos desencuentros y sobre todo hubiese sido, yo creo, un poquito más racional y un poquito más lista. Entonces, es un poco la línea de trabajo que yo quisiera que fuese un poco la base de desarrollo tanto de la gente que se está formando como de la gente que simplemente ya estamos incluso hasta jubiladas, pero seguimos queriendo ejercer esos derechos de ciudadanía para todo el mundo y que incluyen los aspectos tanto ecológicos como sanitarios, como sociales, y que en el ámbito de la sociedad puede haber multiplicidad y diversidad de organizaciones, posibilidades, desarrollos, y estupendo, cuantos más mejor. Nada más, gracias. Gracias, Emilia. No sé si queréis hacer un último comentario, porque son ya las 11:45, así que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias.